Te doy la bienvenida al canal I Love My Crochet. En el tutorial de hoy vamos a tejer un chaleco muy elegante con cuello smoking. Me ha encantado la combinación de colores. Tú puedes combinar los colores que quieras. Espero lo hagas, lo uses y lo disfrutes. Para el tutorial de hoy vamos a usar dos colores. Mi color principal es el rojo y el segundo es el gris. Ustedes pueden combinar los colores que ustedes quieran. Voy a usar en esta ocasión un material que tiene 85% acrílico, 15% nylon. Es un material bastante delgado. Una bola de estas que es 100 gramos tiene 620 metros. Aquí dicen que recomiendan un gancho de 8 milímetros, pero la verdad yo creo que esto puede estar equivocado porque es un material bastante delgado. Yo he usado un gancho de 3 milímetros y hasta podría usar un gancho más pequeño para este material. Pero yo usé 3 milímetros para todo el chaleco. Ustedes pueden usar el material que ustedes quieran. Yo me gasté casi una bola completa del chaleco para mí, que es talla pequeña. Y también me gasté de una bola, me quedó esto del segundo color. Bueno, ya empecemos a trabajar. Antes de empezar con el tutorial, vamos a hablar un poco del diseño y de la puntada de nuestro chaleco. Este chaleco te recomiendo que lo hagas en dos colores para que se note esta hermosa puntada, este hermoso diseño. Este diseño, lo que es rojo, son unos abanicos y después trabajamos unas hileras del segundo color donde vamos a hacer esta forma. Esta puntada es múltiplo de 8 más 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos haciendo 8 cadenas base, 8 puntos base de 8 en 8 hasta llegar a la mitad de la cadera y después le agregamos un punto. Para mi medida, que es talla pequeña, hice 81 puntos. 80 es múltiplo de 8 más 1. 81. Esto lo vamos a empezar aquí en el elástico. El elástico lo vamos a trabajar de forma vertical, así que hay que hacer el número de hileras múltiplo del 8 más 1. Aquí yo hice mis 81 hileras para tener una buena base en la puntada. Vamos a hacer una parte delantera que lleva el escote y la de la espalda es toda recta. Yo por acá, mira, en esta parte voy a estar mostrándote un pequeño video de cómo, cuando voy tejiendo, cómo me lo voy midiendo en el cuerpo, para que tú también hagas lo mismo y eso te facilita a ti adaptarlo a tallas más grandes. La talla referencia para hacer esto es la medida de tu cadera entre 2, es la mitad de tu cadera y es lo que debe medir esto acá que vamos a hacer. Bueno, ya con esta explicación, sigamos con el paso a paso. Vamos a empezar a tejer el elástico de nuestro suéter. Aquí ya tengo las 16 cadenas que me va a definir el alto que le quiero dar al elástico, esto que está aquí. Las 16 cadenas representan esto. Estamos trabajando el tejido en vertical. Aquí están mis 16 cadenas. Después de tener el número que hayas decidido, le vas a hacer una cadena más para darle altura a esta primera hilera que vamos a hacer, que son solo puntos bajos. Para hacer el primer punto bajo de esta primera hilera me voy a la segunda cadena y ahí hago mi primer punto bajo y voy a ir haciendo puntos bajos en cada cadena.
yo tengo que tener en total 16 puntos bajos. Aquí tengo el segundo, 3, 4 y así me voy hasta el final. Una vez que termines tu primera hilera, vamos a hacer la segunda hilera, que es la hilera que vamos a estar repitiendo hasta llegar a nuestra medida. Y esa hilera siempre la vamos a empezar con una cadena que es para dar altura al punto bajo, y me voy ahí mismo en este orificio que vemos aquí, pero me voy a la lazada de atrás, aquí, a esta lazada que vemos aquí. Y ahí voy a hacer los puntos bajos de ahora en adelante, en la lazada de atrás. Aquí va mi primer punto bajo. Aquí, miren, quiero que lo noten bien. Aquí hago el segundo. Aquí en esta lazada. 3. Aquí en esta lazada de atrás. 4. Miren estas trencitas que se ven cuando hicimos el punto bajo de la hilera anterior. Son estas trencitas. Vamos a coger las lazaditas de atrás. Aquí va el siguiente. Y así voy a hacer todas las hileras. Aquí estoy llegando al final de la segunda hilera y no he hecho todavía el último punto, pero miren, eso es lo que me refería de que cuenten, porque este último no los podremos saltar. Si llegamos así pensamos que ya acabamos con la hilera, pero no. Aquí se esconde el último punto. Hay que buscarlo. Este es mi punto número 16. Y ya aquí quedó completa mi segunda hilera. Y ahora es repetir esa hilera. Volteo. Voy para mi hilera número 3. Cadena para darle altura al punto. Y me voy ahí mismo en este orificio y hago mi primer punto bajo. Me voy acá a la siguiente. Aquí tomo la lazada de atrás y hago puntos bajos. Miren aquí la lazada de atrás. Y así se hace todo el elástico. Nos vemos hasta que tengas la medida. La medida, creo que ya te lo había mencionado, es hasta cubrir la mitad de nuestra cadera. O sea que la medida de la cadera la divides entre 2 y es lo que debe medir ese elástico. Y también hay que tener en cuenta el múltiplo, que ya te dije que es 8 más 1 más, que es el número de las hileras. Yo voy a hacer mis 81 hileras. 80 es múltiplo de 8 más una hilera más. Ya tengo mis 81 hileras y eso me mide 38 centímetros y medio, pero esto estira. Y ya tengo acá cubierto la mitad de mi cadera. Una vez ya tengas tus medidas, lo que vamos a hacer es cortar hilo, porque ya vamos a trabajar con el color, con el segundo color, que en mi caso es el gris. Voy a dejarle una tira más o menos larga. Aquí.
halo, ya ha quedado terminada este elástico. Ahora vamos a hacer 2 hileras aquí en este lado del elástico con el segundo color. Esas 2 hileras son de puntos bajos y aquí te muestro en este que ya tengo terminado. Estas son las 2 hileras que vamos a hacer. Son hileras de preparación para hacer nuestro diseño de estos abanicos. Vamos a hacer un punto bajo por cada hilera que hicimos aquí en el elástico, así que debemos tener el mismo número de puntos bajos y de hileras. En mi caso voy a hacer aquí 81 puntos bajos. Vamos a insertar nuevo hilo aquí. Lo inserto y le hago 2 nudos. Bueno, aquí tenemos que identificar cuáles las hileras. Esta es una y aquí es otra. Y vamos contando para tener esos mismos números que tenemos de hileras en puntos bajos. Voy a subir aquí con una cadena para darle altura al punto y aquí mismo hago mi primer punto bajo. El segundo lo voy a hacer aquí en este espacio. Aquí es el segundo. El tercero lo hago aquí en la mitad, en este. Tienen que abrir bien esto para que, como estas hileras fueron de puntos bajos, a veces puede ser un poco, al principio, difícil de identificar cuál es uno y cuál es otro. Pero el truquito es, mira, aquí donde se hace esta bolita es una y esta es otra. Así que aquí voy a hacer una, la tercera y la cuarta aquí en esta ondita que se arma acá. Venga y les muestro otra vez. Aquí hago una, aquí en este espacio. Y en esta ondita que se arma aquí, ahí va otra. La próxima la voy a hacer aquí, en este espacio. Y la próxima la hago acá. Y así trabajo toda la hilera y voy contando. Ya hice mi primera hilera de puntos bajos, tengo mis 81 puntos bajos. Ahora vamos a la segunda hilera, vamos a seguir con el segundo color. Y esta hilera vamos a hacer una cadena para darle altura al punto. Y aquí mismo en este punto voy a hacer un punto bajo y aquí sí vamos a tomar todo el punto. No vamos a hacer como el elástico que tomábamos la lazada de atrás. No, ya ahora sí tomamos todo el punto así completo y aquí hago mi primer punto bajo. Aquí 2 y así voy haciendo esta segunda hilera y al final de esta hilera vamos a cambiar el color, vamos a volver con el color principal, el número 1, en mi caso es el color rojo. Y aquí al final de la hilera número 2 es donde voy a cambiar el hilo, voy a volver al color rojo y lo voy a hacer acá en el último punto bajo de la hilera. Voy a hacer el punto, pero no lo voy a terminar. Tomo hebra y dejo ahí, dejo las 2 lazadas en el gancho
corto la hebra de este color, tomo la hebra del nuevo color y tomo lazada y la paso por esas dos lazadas que estaban en el gancho, así. De esta forma hago el cambio. Y aquí voy a hacer, para asegurar esas, las hebras, voy a hacer 2 nudos usando las 2 colas de los colores que acabé de cambiar. Así. Bueno. Ahora vamos a hacer los abanicos. Y considero que esta sería la primera vuelta del diseño. Estas dos son preparación porque no son iguales a las demás que vamos a hacer. Vamos a hacer los abanicos. Estos abanicos constan de hacer en el mismo punto 7 puntos altos, todos en el mismo punto. Y aquí ya te muestro. Vamos a empezar siempre esta hilera con una cadena para darle altura al punto y ahí mismo en ese punto hago un punto bajo. Tomo hebra, me voy a saltar 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto voy a hacer los 7 puntos altos. Aquí va 1, todos en el mismo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7, todos en el mismo punto. Ahora me salto otros 3 espacios, 1, 2 y 3, y aquí en el cuarto hago un punto bajo. Y eso es todo lo que voy a hacer en esta hilera, puros abanicos de esta forma. Vamos a repetirlo. Ya hice entonces mi punto bajo, tomo hebra, me salto 3 puntos, 1, 2 y 3, y aquí en el cuarto hago nuevamente 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando ya tengo mis 7 puntos, me voy a saltar otros 3 puntos o espacios, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto hago punto bajo. Tomo hebra, me salto 3 espacios y en el cuarto vuelvo a hacer mi abanico y así trabajo toda esta hilera. Ya voy a hacer el último abanico de esta hilera. Te voy a mostrar acá. Ya hice mi punto bajo, tomo hebra, me salto los 3 puntos, 1, 2, 3. Aquí en el cuarto hago los 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí en el último, que es el cuarto, hago un punto bajo y ya ha quedado terminada esta, que es la vuelta de estos abanicos. Mira cómo queda. Bueno, la segunda vuelta es hacer puntos bajos en cada punto, en los 7 del abanico y en los 2 puntos bajos que están a los lados del abanico. Hay que estar pendientes para no hacer aumentos ni disminuciones sin querer. Siempre vamos a tener los mismos puntos. Aquí
subo con una cadena para dar altura y aquí en este punto bajo que hicimos al final, ahí hago otro punto bajo. Ahora voy a hacer los puntos bajos del abanico que son 7. Siempre van a ser 7. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto bajo que hacíamos aquí para terminar un abanico y empezar otro, ahí lo tejemos también. Ahora tejo los puntos del abanico, puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el punto bajo. Y así hacemos toda esta hilera. Voy a terminar esta segunda hilera y aquí al final voy a cambiar nuevamente al segundo color. Aquí ya hice el punto bajo que va arriba del punto bajo. Ahora voy a trabajar estos 7 puntos del último abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este último lo hago sin terminar para cambiar el color. Este último punto, vamos a cogerlo enterito así. Lo hago sin terminar, me quedan estas 2 hebras en el gancho. Voy a cortar hilo. Voy a coger el otro hilo y lo inserto por esas 2 lazaditas. Ahora la cola del hilo que corté, la amarro con esta cola del hilo que acabo de insertar. Hago 2 nudos y listo, ya ha quedado la segunda hilera terminada. Ahora vamos a voltear y vamos a hacer también puntos bajos, pero en esta ocasión aquí en el punto bajo, aquí les muestro, en el punto bajo que hay entre los abanicos, ahí vamos a hacer un punto alto. Miren, aquí nos vamos a saltar ese punto y vamos a hacer aquí un punto alto, pero lo vamos a tomar de estas hileras que hicimos abajo de base, la segunda. Ahí vamos a tomarlo. Va a quedar altico la lazada. Ya te explico cómo hacer. Vamos a subir con una cadena para dar altura al punto y ahí hacemos un punto bajo. Vamos a hacer los 7 puntos del abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar hebra. Y acá, miren, este punto es fácil de identificar porque es aquí donde quedaba el punto bajo de la primera hilera que eran los abanicos. Este punto bajo aquí lo vamos a dirigir el gancho ahí. Tomo la hebra de atrás, estiro y hago un punto alto normal. Miran cómo queda. Bueno, ahora vamos a trabajar los 7 puntos del abanico. En esta hilera el punto bajo entre abanicos no se trabaja porque ya hicimos este punto alto acá y ese lo tapa. Vamos acá, ese lo tapa, quedó ahí atrás de ese punto. Entonces me voy acá y hago mis 7 puntos del abanico. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Aquí vamos a hacer nuevamente ese punto largo. Tomo hebra, miren, me voy acá. Si ven este punto, ahí está enganchado el punto bajo del abanico. Ese es el que debo buscar, miren, este. Y está debajo del punto bajo que no vamos a hacer, sino que nos vamos a ir abajo. Tomo hebra, voy a jalar todo que quede largo, tomo hebra y hago mi punto alto. Miren, así queda esto. Álcenlo, jálenlo bastante para que esto no vaya a encoger el abanico. Vamos otra vez. Vamos a hacer los 7 puntos del abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo hebra. Miren, este es el punto que no voy a hacer. Me voy abajo en la hilera que hicimos. Alzo así y hago un punto alto. Otra vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomo hebra. Miren, este es el punto 8. Ahí no lo voy a hacer. Bajen, vamos a bajar. Punto 8. Este punto que está aquí abajo. Tomo hebra. Jalo. Tomo hebra y hago mi punto bajo, mi punto alto. Bueno, y así me voy trabajando en esta tercera hilera. Miren cómo queda de bonito. Voy a hacer el último abanico aquí con ustedes para mostrarle una vez más cómo se hace este punto alto en medio de los abanicos. Aquí ya hice los 7 puntos bajos que corresponden al abanico. Vamos a tomar hebra. Aquí, que es el punto 8, este no es el que voy a tomar, tomo este, el de abajo. Este que está aquí, que ya está tomado de la primera vuelta que hicimos los abanicos. Ahí. Tomo hebra, voy a jalar, tomo hebra y hago mi punto alto. Ahora aquí termino con 7 puntos altos del abanico más el punto bajo último con el que siempre terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último punto que va al lado del abanico, 8. Aquí al principio y al final no hacemos este punto alto, no lo hacemos. Así queda. El principio y el final, así. Miren qué bonito va quedando. Bueno, la cuarta hilera es ya la última vuelta del motivo y es la más fácil. Es solo hacer puntos bajos en cada punto bajo de esta hilera anterior. Con una cadena subo para dar altura y aquí en este punto hago mi primer punto bajo y hago punto bajo sobre punto bajo en todos los puntos, incluyendo el punto alto que va en la mitad de los abanicos. Miren. Miren. Aquí ya termina el punto alto del abanico y hago aquí arriba de este punto alto un punto bajo. Sigo haciendo puntos bajos, puntos bajos, puntos bajos y al final de esta hilera vamos a cambiar el color porque vamos a hacer nuevamente los abanicos.
Ya estoy llegando aquí al final y aquí es donde vamos a cambiar de color. Este punto bajo lo hago sin terminar, así me quedan las dos lazadas en el gancho. Voy a cortar hebra, voy a traer el color que corresponde. Siempre lo hago así como una hebrita más larga. Lo traigo así en estas dos hebras. Y las dos colitas de los colores las voy a amarrar aquí. Dos puntos, dos nuditos. Bueno, ahora vamos a hacer nuevamente la hilera de los abanicos. Pero esta hilera tiene un poquito de diferencia. Nada más diferencia al principio y al final. Y esto se hace cada hilera de por medio. Miren, les muestro acá el que ya tengo terminado. Miren, esta es la que acabamos de terminar. La que viene es esta y si te das cuenta aquí estamos empezando con medio abanico. Mira que se intercalan los abanicos. Quedan así como en diagonal. Miren así. Estos abanicos no se hacen uno arriba de otro. Quedan como en la mitad, como una ondita. Eso es lo bonito del tejido. Entonces cada vuelta de por medio una hilera, vamos a empezarla como hicimos esta que te acabo de mostrar. Empezamos y terminamos con un abanico completo. La siguiente secuencia de abanicos la vamos a empezar y terminar con un abanico a la mitad. Mira, esta está completa, esta está a la mitad, completa, la mitad, completa, la mitad. Así es el diseño de esta puntada. Y aquí te voy a mostrar cómo vamos a empezar un abanico a la mitad. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y este es un punto alto. Y vamos a hacer 3 puntos altos más ahí en ese mismo espacio, en ese mismo punto bajo. Vamos a hacer 3 más. Con las cadenas serían 4 puntos. Aquí van 2, 3 y 4. Ya, estos 4 puntos es la mitad de mi abanico. Ahora me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo. Ahí quedó medio abanico. Tomo hebra. Ahora sí viene uno completo. Me voy a saltar 3 espacios, 1, 2 y 3 y aquí en el cuarto, ese cuarto punto debe coincidir que quede arriba de este punto alto que hicimos. Debe coincidir con eso. Y ahí vamos a hacer los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y el cuarto hago un punto bajo. Miren. Miren que el abanico queda en medio de estos dos abanicos. Y este queda aquí en la mitad. Bueno, vamos a hacer otra vez otros abanicos. Tomo hebra, me salto 3 espacios, 1, 2, 3. Miren, les muestro, 1, 2, 3 y el cuarto queda aquí debajo de este punto. Ahí hacemos los 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me salto otros 3 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto hago un punto bajo. Tomo hebra, me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí el cuarto queda debajo de este punto.
hago los 7 puntos de mi abanico y así voy trabajando y ya te muestro cómo terminamos con medio abanico. Bueno, y aquí estoy llegando al final. Aquí hice mi último punto completo. Me voy a saltar 3 puntos y aquí en el cuarto hago punto bajo. Bueno, tomo hebra, me salto 3 puntos, 1, 2 y 3 y este último es el cuarto y ahí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y ahí ese es la mitad de un abanico y así terminamos igual como empezamos, con medio abanico. Bueno, ahora vamos con la hilera que es puros puntos bajos en los puntos del abanico y en los puntos bajos. Bueno, como aquí tenemos medio abanico, vamos a hacer entonces 4 puntos bajos en cada punto del abanico. Voy a subir con una cadena para darle altura al punto bajo y ahí mismo hago el primer punto bajo. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Esa es la mitad de un abanico. Aquí el punto bajo que hacíamos entre abanicos también lo hago, un punto bajo. Y ahora aquí ya son los abanicos completos. Hago mis 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el punto bajo que va entre los abanicos. Bueno, y así me voy por toda esta hilera y al final de esta hilera hacemos cambio de color. Ya estoy llegando al final de esta hilera y voy a hacer acá mis 4 puntos. Este es la mitad de un abanico. Aquí hago 1, 2, 3 y acuérdate que las cadenas son también un punto y ese es el cuarto punto. En la tercera cadenita no se nos vaya a saltar ese punto. Ese es el punto del medio abanico y como aquí es cambio de color no lo voy a terminar, lo dejo ahí las lazadas en el gancho. Voy a cortar hebra, voy a traer el nuevo color y aquí hago el nudo. Volteo y esta es la vuelta 3 donde hacemos estos puntos altos en medio de los abanicos. Bueno, entonces aquí voy a empezar con 4 puntos bajos que es la mitad del abanico. Subo con una cadena para darle altura al punto y ahí mismo hago el primer punto bajo. 1, 2, 3 y 4, que es la mitad del abanico. Ahora, aquí tomo hebra y hago el punto alto aquí, acá en este. Este es el punto bajo que va entre los abanicos. Ese no lo tomo, tomo el de aquí abajo, tomo hebra, alzo un poco y hago mi punto alto. Ahí quedó. Y para terminar ya con esta hilera te muestro ya cómo cerramos este último motivo. Aquí ya tengo los 7 puntos bajos del abanico. Tomo hebra y me voy acá a este punto y hago el punto alto. Ahora hago los 4 puntos de este medio abanico. 1,
2, 3 y 4. Ahora la otra hilera es hacer punto bajo sobre cada punto bajo. Esta es la más fácil. Subo con una cadena y aquí mismo hago mi primer punto bajo y voy haciendo punto bajo sobre cada punto bajo. No me salto ningún punto. Miren, que hasta hago el del punto alto. Ahí arriba, ahí también hago punto bajo. Todos punto bajo. Y ya en esta hilera, ya esta es la última del motivo. Al final vamos a cambiar de color y vamos a repetir la hilera de los abanicos. Aquí ya llegué a la última parte de esta hilera y ya cambié el hilo. Ya creo que quedó claro, ya te he mostrado en las demás hileras cómo lo cambié y aquí ya lo cambié. Bueno, ahora que es repetir nuevamente la hilera de los abanicos y como aquí tenemos medio abanico, la hilera siguiente de los abanicos es un abanico entero. Así lo vamos a ir intercalando, una hilera de abanico completo, una incompleto, ahora viene el completo, que es repetir esta hilera número 1. Aquí vamos a subir con una cadena que da altura al punto y aquí mismo hago un punto bajo. Tomo hebra, voy a contar 3 espacios, me los salto 1, 2, 3 y aquí en el cuarto, que coincide con el punto alto, vamos a hacer aquí los 7 puntos altos del abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me salto 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto hago un punto bajo y repito. Me salto 3 puntos aquí en el cuarto. Hago mis 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me salto 3 espacios, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto hago punto bajo. Y ya aquí hemos acabado ya con las secuencias que necesita este diseño. Miren cómo queda de hermoso. Ya aquí en esta, está repitiendo esta primera hilera, luego vienen los puntos bajos del mismo color, luego es cambio de color, punto bajo, hacemos estos puntos altos, después otra de puntos bajos del segundo color, después viene la de los abanicos, pero un abanico incompleto al principio y al final, así. Eso es repitiendo esas hileras hasta llegar en la espalda, es hasta llegar al largo que le des. Y en el escote, pues ya más adelante te digo cuántas hice yo hasta llegar a donde quiero que empiece este escote. Entonces nos vemos. Para la parte del frente de nuestro suéter, el escote no necesita cubrir todo el pecho. Que esto te llegue a la mitad del pecho está bien. Si lo quieres más abajo, también está bien. Eso es a gusto de ustedes. Lo único que les recomiendo es que esto no cubra totalmente el busto, porque vamos a hacer un cuello smoking y ese cuello smoking necesita tener un escote profundo. Ya después, cuando le vayamos a hacer la horma de lo que es el cuello smoking, ya te va a cubrir
el pecho, así que no te preocupes si no queda cubierto el pecho, eso no se va a ver. Yo he realizado 11 hileras de estos abanicos y eso me mide, incluyendo el elástico, me mide 31 centímetros, 12 pulgadas. Estos marcadores que me quieren decir aquí es el escote y aquí es donde voy a subir para llegar hasta el hombro. Ese escote me mide 14 centímetros, 5 pulgadas y media. Y cada hombro me mide 15 centímetros, 6 pulgadas. Aquí a mí me toca hacer ahora medio abanico y voy a terminar acá con medio abanico. Tú continúas la parte del hombro como te corresponda. Si te corresponde aquí un abanico entero, empiezas con un abanico entero. Para medio abanico tengo que hacer 3 cadenas que representaría un punto alto. Aquí va una, voy a ir escondiendo hebra de una vez, 2, 3, este es mi primer punto alto y en el mismo punto, aquí, hago otros 3 puntos altos para tener 4 puntos altos en total. Aquí voy 2, 3 y 4. Cuento 3 espacios, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto hago un punto bajo y voy a ir haciendo acá mis abanicos y te muestro cómo voy a finalizar esta parte. Ya voy a llegar al final y aquí les voy a mostrar algo curioso que me pasó. Voy a empezar con medio abanico, pero aquí donde tengo el marcador, aquí voy a terminar con un abanico entero. Si eso te ha pasado, eso no importa. Lo importante es que aquí tengas la medida que tú quieras, el grueso que le quieras dar al hombro. Vamos a terminar este. Aquí termino con un abanico completo. Aquí voy a hacer 7 puntos altos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me salto 3 espacios y donde está el marcador es donde tengo que hacer el punto bajo. Y ahí no hago más. Esto, lo que hay que estar pendiente es cuando aquí en la próxima hilera tengo que empezar con medio abanico y aquí termino con uno entero. Eso no pasa nada. Otra cosa para estar pendiente es que hay que intercalar aquí los abanicos. Miren cómo están intercalados. Eso no va a pasar nada. Ahora voy a voltear y sigo trabajando normal como en las otras hileras. Si a ti no te ha pasado esto, pues mucho mejor. Sigues trabajando aquí medio, después las otras todos enteros. No ha pasado nada. Aquí voy a trabajar mis puntos bajos. Todo de puntos bajos. La próxima voy a cambiar de color. Y sigo trabajando hasta llegar al hombro. Ya si has hecho la pieza de la espalda, ya todo, y has hecho ya todo esto hasta el escote, pues ya estás bastante familiarizada con la puntada. Entonces seguimos trabajando. Y a seguir trabajando hasta llegar al hombro. Todo esto recto.
aquí estoy en la hilera donde cambio el color, voy a llegar al final. Miren, aquí empecé con medio motivo y aquí hice lo mismo que hacíamos en estas hileras. Ya he llegado aquí al final, pero aquí vamos a terminar como terminábamos cuando terminábamos un abanico completo. Aquí en el punto 8, en el punto bajo con el que empecé esta hilera o con el que terminé la hilera, el punto de bajo el punto bajo que está al lado del abanico, ahí hago un punto bajo. No voy a hacer esto, porque al final de estas hileras, cuando estaban los puntos, miren, cuando estaban los puntos enteros, no terminábamos con un punto alto. Entonces ahí no voy a terminar con un punto alto. Solo hago el punto, al final hago un punto bajo y ahí ya ha quedado. Ahora volteo y termino mi hilera haciendo puntos bajos, y ya en la próxima voy a hacer otra de abanicos. Toca cambiar color. Ya he tejido hasta llegar al hombro y darle la profundidad del escote que yo quiero. Le hice 7 motivos, 7 abanicos, y esos 7 abanicos me miden. El cuello tiene una profundidad de 16 centímetros y medio o 6 pulgadas y media. En total tengo 18 abanicos. Si cuento solo los abanicos, tengo 18 desde aquí, después del elástico, hasta el hombro. Y de largo todo del hombro hasta el elástico tengo 50 centímetros, 20 pulgadas. Ahora tengo que iniciar acá esta parte del otro hombro para el escote, y esto es, vamos a trabajar aquí en espejo. Si aquí tengo un motivo completo, tengo que empezar aquí con un motivo completo y terminar como terminé aquí. Aquí tengo un motivo a media incompleto, entonces tengo que terminar aquí incompleto. Si en tu caso tú empezaste y terminaste con uno completo, aquí haces lo mismo. Si empezaste o terminaste con uno incompleto, aquí también haces lo mismo. Es trabajar en espejo. Ten en cuenta que el derecho de esta prenda es los abanicos que están al derecho. Todos quedan al derecho en un solo lado. Este es mi lado derecho y yo tengo que empezar aquí, porque aquí empecé, aquí están mis abanicos derechos, y para que sigan derecho tengo que atar hilo aquí. Voy a empezar con un abanico completo, porque aquí lo tengo completo, y acá voy a empezar en la mitad de este abanico. Aquí contando los 3 puntos, 1, 2, 3, el cuarto me va a quedar aquí en toda esta puntada. Ya puedo quitar el marcador que no lo necesito. Y aquí voy a hacer 2 nudos fuertes y voy a empezar el abanico completo. Se empieza con una cadena para dar altura y un punto bajo ahí mismo. Voy a ir escondiendo hebra y aquí en mi cuarto punto voy a hacer aquí los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7 puntos altos. Contamos 3 espacios, 1, 2, 3 y aquí en el cuarto hago un punto bajo y sigo haciendo mis abanicos hasta llegar acá al final. Ya terminé el otro hombro y ya quedó la pieza del frente terminada. Miren cómo quedó el escote. Por ahora quedó así y miren todo hasta abajo. Ahora tenemos que hacer la parte de la espalda. En la espalda vamos a trabajar todo parejo, ahí no va ningún escote, no le vamos a hacer ninguna forma. Aquí yo tengo la parte de la espalda. Vamos a trabajarla igual con el mismo número de hileras en la parte del elástico, el mismo número de abanicos. Y así vamos trabajando todo parejo hasta los hombros y que tenga el mismo largo pues de la parte delantera. La parte delantera, el largo es el mismo. Cada parte tiene 18 hileras de abanicos. Miren, los tenemos igual. Cuando ya tengas tu parte de la espalda, lo que vamos a hacer ahora es hacer la costura de los hombros. Aquí tengo la parte de la espalda al derecho, porque la costura la vamos a hacer por el revés. Y acá, que derecho con derecho se encuentren, este es el derecho y este es el derecho de mi parte delantera. Lo vamos a hacer así. Y ahora vamos a unir con, yo te recomiendo que le dejes un hilo largo. Y con ese hilo largo vamos a ir tejiendo puntos deslizados aquí en toda esta parte del hombro. El hombro con la espalda acá y lo mismo acá. Vamos a unir estas dos partes acá. Y para unir, hacer nuestros puntos deslizados, aquí me voy al primer punto de una pieza. Aquí está el otro lado. Me voy también al primer punto y traigo ese hilo y lo paso por esas dos piezas. Ahora vamos a tomar las lazadas, la pieza que está aquí al frente, la más cerca mía. Aquí vamos a tomar la lazada que está más cercana a mí. Me voy a la otra pieza y tomo la lazada que está más lejana a mí. Tomo hebra y paso todas esas lazadas del gancho. Otra vez te repito, aquí tomo esta lazada que está más cerca a mí. Y en el otro punto la lazada que está más lejos. Tomo hebra y paso. Tomo esta lazada de acá. Esta que está aquí. Y en el siguiente punto tomo la lazada que está aquí atrás. Solo tomo una lazada, no estoy tomando el punto completo para que la costura quede lo más delicada posible. Tomo una lazada, del otro lado otra. Tomo hebra y paso todo esto acá. Todo eso lo hago hasta completar lo que es el hombro. Ya cuando completo todos estos puntos del hombro, corto hebra y me voy para el siguiente hombro. Aquí ya tengo mis dos hombros unidos a la espalda. Mira esta costura cómo queda de bonita y de delicada. Ahora vamos a trabajar nuestro cuello smoking. Esta es la parte que más me gusta porque es la primera vez que voy a hacer un cuello como esto. Pero primero vamos a hacer una base para nuestro cuello smoking. Vamos a hacer puntos bajos por todo el cuello sin que pierda la forma cuadrada.
puntos bajos acá, puntos bajos aquí y puntos bajos acá. Vamos a hacerlo con el color, con el segundo color, que en mi caso es el gris. Estos puntos bajos los empecé aquí en la mitad de la parte de la espalda. Acá coloqué nuevo hilo y fui haciendo puntos bajos. Y para que no pierda la forma, porque no quiero que esto con puntos bajos ahora vaya a quedar un cuello redondo, eso hay que evitarlo. Vamos a hacer lo siguiente: cuando llegues aquí a estas esquinas, lo que vamos a hacer acá en esta esquina, tomo hebra y no cierro el punto, me voy acá, esta es la mitad de la costura, tomo hebra y aquí voy a cerrar los dos puntos. Así, mire, te lo repito una vez más, que aquí había una hebra que de pronto puede estar molestando. Mire, esta hebra aquí como si fuera a hacer un punto, pero no lo termino. Quedan dos lazadas en el gancho. Me voy acá al siguiente punto, tomo hebra, no termino el punto, tengo 3 lazadas en el gancho. Ahora tomo hebra y cierro todas esas 3. Ahí voy a hacer eso en cada esquina. Y ahora aquí tengo que hacer unos puntos aquí en la parte del cuello, donde terminábamos y empezábamos la parte del cuello. Ahí no hay puntos definidos como lo habían aquí en la parte de la espalda. Entonces ahí nos toca hacer punticos donde veamos la posibilidad y vamos escondiendo esas hebras que nos quedaban ahí, mientras las hebras que cortábamos para cambiar los colores. Aquí puedo hacer un punto bajo. Aquí hago otro. Y vayan contándolo para que el otro lado tenga el mismo número de puntos bajos. Ahora aquí puedo hacer otro. Acá. Pronto aquí un poquito, eso ahí. Aquí en este punto alto hago otro. Y así me voy por todo el cuello. Así me voy haciendo puntos bajos. Una vez ya tenemos aquí rodeado el cuello con puntos bajos, que esta va a ser la base del cuello smoking, ya podemos coger el color principal, que es el rojo, que es el cual vamos a hacer nuestro cuello smoking. Bueno, vamos a juntar hilo nuevo aquí en esta esquina del cuello. Esta es la parte de abajo, mira el cuello, esta es la espalda, estos son los hombros, el cuello, mira, para que te orientes bien dónde vas a poner el nuevo hilo, en esta esquina. Ahora, una vez ya tengas el hilo atado aquí, vamos a hacer un número de cadenas que midan lo mismo que mide este espacio de aquí, desde este extremo hasta este extremo. Nada más lo que mide aquí. Entonces vamos haciendo cadenas, no es necesario ningún múltiplo ni que sea par, impar, el número de cadenas que mida lo mismo que mida esta parte de acá. Aquí he realizado 28 cadenas y ya tengo acá lo que me mide este mismo lado de aquí. Mira, que es lo mismo. Bueno, tengan pendiente ese número, porque ese es el número que vamos a estar haciendo por todo el cuello hasta llegar acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el elástico. Vamos a estar trabajando puntos bajos en la lazada de atrás y siempre vamos a tener los mismos puntos. No va a haber ni disminución ni aumento. Bueno, cuando ya tengas tu número, vas a hacer una cadena extra, que es la que le va a dar altura a la primera hilera,
que la primera hilera es puros puntos bajos. Entonces aquí ahora me voy a la segunda cadena y hago un punto bajo. Y voy contando que sean 28, 1, 2, 3, voy contando hasta tener los 28. Tú cuentas hasta tener los tuyos. Aquí ya tengo mi primera hilera, 28 puntos, y siempre voy a tener 28 puntos en todo el cuello. Ahora vamos a atar estas hileras a la base que hicimos, que son los puntos bajos. Y mira lo que vamos a hacer. Siempre que estemos aquí en esta base, nos vamos a deslizar 2 puntos en los siguientes 2 puntos disponibles. El siguiente punto disponible es este. No nos vamos a saltar ningún punto. En este punto me deslizo 1 y en el próximo también me deslizo. Siempre me voy a deslizar 2 puntos. Ahora volteo y voy a trabajar la siguiente hilera, que es la segunda hilera. Y siempre, en mi caso, voy a tener 28 puntos. No voy a aumentar ni a disminuir. Entonces, esos 2 que me deslicé no hacen parte de los 28 puntos. Esos 2 yo me los voy a saltar. 1 y 2, que no te confundas. Esos 2 que me deslicé, 1 y 2, no hacen parte de los 28. Me los salto 1 y 2 y aquí sería el primero. Y nada más voy a tomar la lazada de atrás y voy haciendo, aquí va 1, voy tomando la lazada de atrás y voy contando 2, 3, 4, 5, hasta el final. Ya voy a hacer el último punto de esta segunda hilera y este por lo general se esconde, por eso les digo, cuenten siempre para no hacer disminuciones sin querer, y aquí ya hago, este es mi número 28. Ahora, para continuar con la hilera, cuando estamos aquí en la parte que no es nuestra base, siempre vamos a subir con una cadena que le da altura al punto, y ahí mismo en ese punto, el punto que está al lado de la cadena que hicimos, ahí en la lazada de atrás, ese va a ser nuestro primer punto bajo. 1, 2, vamos a tomar la lazada de atrás, 3, 4, 5, y aquí ya voy llegando al final de la vuelta. Voy a hacer el último punto, que es el 28, y aquí también se esconde un poquito, mira, aquí está escondidito. Espero que lo estés viendo bien. Mira, es este es el número 28, y como estamos ya aquí en la parte donde hay que colocarlo en nuestra base, el próximo punto disponible es este. Aquí me deslizo otro punto, volteo, me salto esos 2 puntos que me deslicé, 1, 2, me los salto y me voy al siguiente, y ese es mi primer punto de la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así voy trabajando todo el cuello. Vamos a ir haciendo esto por todos estos puntos de punto de aquí del escote, el cuello incluyéndolo, y aquí el otro escote. Nos vemos ya cuando estés aquí en este último punto. Aquí no vayas a hacer puntos, aquí no, este espacio lo dejas libre, solo hacer así como una U invertida, así. Y así te va a quedar el cuello una vez ya termines por todo alrededor o el borde del cuello, excepto esta parte de aquí, la más baja del escote. Se va a ver un poco raro, pero ya ahí está tomando forma. Vamos a doblarlo, así, mira, de la parte de la espalda. Bueno, ahí va dando forma.
Ahora tenemos que hacer una costura. Esta parte que está aquí donde terminaste, no vayas a cortar la hebra, la vamos a pasar acá. Y esta parte, que es donde empezamos, la ponemos encima. Y miren que ya está tomando forma. Si lo hacemos así, mira el cuello, qué bonito se está viendo. Bueno, hay que hacer dos costuras. La primera costura es unir estas dos partes de esta manera como te lo he mostrado. Esta con la que terminamos, con la que empezamos, estas dos juntas, vamos a unirlas así y debemos hacer una costura de estas dos partes. Vamos a unir aquí con punto bajo cada punto, punto por punto. Primero estas dos partes, esta parte todavía no. Y unimos punto con el gancho hacemos puntos bajos. Aquí paso por una cadena para dar altura. Y voy contando los puntos, tenemos la misma cantidad de números de puntos. Así que por eso no hay pierde. Me voy para me voy y tomo todo el punto para que la costura sea fuerte. Paso por ahí y hago un punto bajo. Me voy para el siguiente punto. Me voy para el siguiente punto disponible del otro lado. Tomo hebra, paso y hago un punto bajo y así voy haciendo hasta tener unida toda esta pieza. Bueno, una vez ya tengas unidas estas dos partes, que fue la del elástico, que es la que forma nuestro cuello estilo smoking, ahora estos puntos bajos que tenemos aquí los tenemos que unir, hacer una costura acá con esta parte que dejamos abierta. Eso lo hacemos por el lado de revés de nuestro tejido. Voy a meter la bola de hilo por acá, que se hace así más fácil. Ahora aquí tejemos, hacemos esa costura con el gancho, punto por punto, así como unimos esta pieza, vamos a unir ahora estas otras dos y ya quedó cerrado nuestro cuello. Y una vez ya unido a esta parte del escote, ya quedó listo nuestro cuello smoking. Miren lo divino que es. Ay, me pareció hermosísimo. Primera vez que hago un cuello estilo smoking. Mira, qué elegante se ve este suéter o chaleco. Bueno, ahora te lo mides y vas a decidir cuánta medida le vas a dejar acá a la manga. Te lo mides y con un marcador como estos, señalas aquí el espacio que le quieres dejar acá para los brazos. Como es un chalequito, yo te recomiendo que le dejes un espacio amplio porque esto no lo vamos a poner encima de algún suéter o de alguna blusa. Cuando decidas la medida que le vas a dejar acá para el brazo, vamos a hacer costura para unir los costados. Vamos a unirlos o hacer la costura igual como hicimos aquí en el cuello con puntos bajos. Yo lo hice usando el color rojo, que es el color principal. Y lo que te recomiendo es que a medida vayas haciendo la costura, ten en cuenta que los dibujos, mira, coincidan. Que no te vaya a quedar un lado gris en el lado rojo, que se vaya a ver torcido. Trata de controlar eso y mira que queda bien. Y una vez ya termines la costura, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Aquí en la parte del brazo, yo no le voy a hacer manga larga, lo que voy a hacer es, vamos a hacerle un borde de puntos bajos con el segundo color, igual como hicimos en el cuello, un borde de puntos bajos. Y luego le voy a hacer toda la manga una puntada como la del cuello, pero más corta, cortica, como de 5 a 6 puntos.
Aquí ya terminé este lado del brazo. Le hice 5 puntos a este elástico y esos 5 puntos miden 1 pulgada, 2,5 centímetros. Se trabaja de la misma forma como se trabajó acá el cuello. Y aquí la parte del brazo quedó lista. Miren cómo quedó. Ya tenemos terminado nuestro chaleco. Me ha encantado cómo ha quedado este cuello, muy elegante. Me encantó la combinación de colores. Espero que a ti también te haya gustado, que te animes a hacerlo, que lo uses, que lo disfrutes y nos vemos en la próxima clase.